Esta mañana, si tienen sus Biblias, vayan por favor a Romanos capítulo 9, váyanlo buscando ahí para tenerlo. Y esta mañana me gustaría empezar preguntando si de casualidad alguna vez han escuchado algo que se conoce como el síndrome del sobreviviente culpable, ¿no? La culpabilidad del sobreviviente. Es un sentimiento que los expertos explican como algo que sienten unas ciertas personas que por alguna extraña razón están involucrados en un accidente en donde se mueren muchas personas, o en una guerra, o algo así extremadamente traumático, y que por alguna razón sobreviven, ¿no? Estas personas que, de un desastre aéreo o algo así sobreviven, y les empieza a caer el 20 como en realidad qué pasó, y se empiezan a cuestionar muchas cosas en la vida. Una de ellas es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿No? De todas estas personas que murieron, ¿por qué yo sobreviví? Bien pude haber muerto, y incluso conocían a lo mejor a algunos de los que no sobrevivieron, y les empiezan a inundar estos cuestionamientos. Muchos de ellos caen en depresión porque no encuentran esta razón por la que sobrevivieron y se sienten culpables, y es así una espiral negativo. Otras personas lo ven como una motivación, como de seguir adelante en la vida y buscar el significado de por qué, por qué sigo vivo, ¿no? Porque bien pudo haber terminado mi vida como cualquiera de los que estaban ahí en el avión o en la guerra, y empiezan a valorar la vida de una forma distinta, porque la siguen teniendo, cosa que otros en esa situación traumática pues la perdieron. Entonces, cuando estamos hablando de la eternidad, cuando estamos hablando de la salvación, todos estos temas que hemos visto en el libro de Romanos y que estudiamos la semana pasada en el término, el tema de que Dios nos escogió, ¿no? Dios ha escogido a los que ha decidido salvar para que seamos sus hijos. Nos podemos encontrar en una situación similar de la de un sobreviviente, de una persona que sobrevive un desastre, porque bien merecíamos la condenación, como hemos estudiado en el libro de Romanos, por culpa de nuestro pecado. Pero el hecho de que Dios nos haya escogido nos debe hacer pensar, nos debe hacer meditar, no nos debe hacer sentir mal, sino más bien debe despertar en nosotros un sentido de responsabilidad, de por qué yo, no en el sentido negativo, sino más bien, ¿para qué? ¿Para qué yo? ¿Para qué me escogió Dios? ¿Por qué ahora tengo un nuevo propósito? Entonces, con esto en mente, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 9, y vamos a leer ahí del 1 al 29, y amén cuando lo tengan, por favor. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice:
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Perdón. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Un pasaje largo, complicado, pero lo vamos a desmenuzar con cuidadito. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí reunidos como familia para exponernos delante de tu palabra, Señor, para buscar tu rostro, Señor, en ella, buscar tu voluntad, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, Señor. Te pido por favor que evites distracciones, que pueda hablar bien, Señor, que pueda comunicar el mensaje que tienes tú para nosotros esta mañana, Señor. Y sobre todo que podamos poner en práctica, Señor, que tú cambies nuestro corazón hacia donde lo quieres tener, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estuve batallando porque decía: ¿en dónde le voy a cortar? ¿Dónde lo voy a dividir? ¿No? Porque estamos empezando una nueva sección en el libro de Romanos. Y es importante entender esto porque cuando leemos un libro completo, en este caso una carta, ¿no?, que Pablo le está escribiendo a los romanos, pues abarca muchos temas, ¿no? Profundiza en muchísimos temas doctrinales, y es importante que no nos perdamos y que no nos distraigamos con a veces como Pablo va y viene sobre algunas cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que nos acordemos en qué estamos, qué temas hemos visto. Y vamos a ver cómo del 9 al 11 empieza una nueva sección. Abre un paréntesis con un tema muy interesante. Pero desde el principio de Romanos hemos visto cómo el hombre es separado de Dios por el pecado. Y por elección propia se empieza a separar todavía más. Y cuando están lejos de Dios, pues van de mal en peor. También hemos visto que todos hemos pecado, ¿no? Hablamos de judíos, de gentiles, todos hemos pecado. Y todos necesitamos una solución para este problema de la separación de Dios por causa del pecado. Y hay ciertas frases claves, ¿no?, que usamos muchas veces, que vienen en Romanos, porque explican claramente lo que creemos, ¿no? Y una de ellas es: no hay justo ni aún uno. Eso lo vimos en los primeros capítulos. Después veíamos que la justificación que provee Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No, otro de estos versículos claves es el 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es el que provee la solución, es el que nos justifica por medio de Jesucristo. Y esta justicia que se nos imputa a nosotros también la explica a detalle, ¿no? Cómo
O sea, ¿de dónde viene esta justicia? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Nos da algunos ejemplos de Abraham, ¿no? Que en Abraham es el padre de la fe, y todos los que creen en Cristo son descendientes de Abraham conforme a la promesa. Y una vez que recibimos esta salvación, tenemos paz para con Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Les estoy refrescando la memoria o no? Muy bien. Y el resultado de la fe no solo es la paz para con Dios, no estamos bien y reconciliados con Dios, sino que también viene de la mano la santificación, ¿no? Porque ahora debemos estar muertos al pecado porque somos siervos de nuestro Dios. Y aquí es donde empieza la lucha con la carne. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi carne o al Espíritu que mora en nosotros? Y veíamos cómo podemos vivir en victoria ese famoso sí se puede, ¿verdad? Las porras que nos echa Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Y podemos vivir como Él quiere cuando somos controlados por Dios. Y hasta ahí vamos, llegamos al capítulo 8. Entonces empezamos esta nueva sección que les digo que es del 9 al 11. Entonces hemos visto temas muy delicados y no es una expresión de más, o no estoy exagerando cuando digo que hemos visto los temas más importantes de la vida del ser humano. Así de fácil. Hemos visto los temas más importantes de la vida del ser humano, y son la salvación y la santificación. Y concluimos, ¿verdad?, que de eso se trata la vida. O sea, de eso se trata la vida. No hay nada más importante que la salvación y la santificación, porque sin eso pues no hay glorificación. Entonces, ya que entendemos todo lo que pasa del 1 al 8 y vemos o nos ponemos en este lugar de una persona que ha recibido gratuitamente y por la gracia de Dios y sin merecerlo, el regalo más impresionante que se nos pueda ocurrir, que es la salvación, ¿no?, por medio de Jesucristo, el poder ser llamados hijos de Dios. Ya que entendemos esto y ya que lo recibimos, la reacción natural de cualquier persona debe ser: ¿y qué pasa con la gente que amo? O sea, yo ya recibí este regalo y estoy muy agradecido y Dios es lo máximo, amén. ¿Qué pasa con la gente que amo? Y a lo mejor la forma en la que Pablo lo explica, ¿no?, que Dios lo explica por medio de Pablo en esta carta, a veces es complicado, a veces es enredoso, a veces decimos: híjole, este está un poco denso, lo tengo que volver a leer. Yo he descubierto, a lo largo de mis años de estudiar la palabra, que siento que Dios lo hace a propósito. Hace a veces las cosas así medias enredosas, como para separar a la gente que verdaderamente tiene un interés y que va a buscar a Dios para entender un pasaje y va a depender del Espíritu Santo para que le explique el pasaje, y la gente que no quiere en realidad aprender y dice: ay, no, esto está muy complicado, me lo voy a brincar, ¿no? Entonces siento que viene con jiribilla. Es a propósito lo que Dios hace. Y cuando nos empezamos a preguntar ¿qué va a pasar con la gente que amo?, entendemos el corazón que está detrás de las palabras de Pablo, porque todo este tema que vamos a ver del 9 al 11 está permeado por este amor que Pablo siente por la gente que ama. Y es lógico, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La forma en la que Dios nos muestra su amor es dándonos a Cristo. Entonces, ¿qué mejor manera de mostrar nuestro amor hacia los demás? Pues que mostrándoles a Cristo, platicándoles lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa es una idea que necesitamos mantener todos estos 3 capítulos que vamos a ver, para entender por qué el amor de Dios está detrás de estos capítulos. Porque el amor verdadero hace que te preocupes por los demás. El amor verdadero te motiva y te interesa el estado eterno de la gente a tu alrededor. Por eso empieza diciendo el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, en serio les voy a decir lo que sigue, ¿verdad? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo está diciendo: híjole, si me dieran a escoger, me encantaría que yo me perdiera con tal de que ellos se salvaran. ¿Qué mejor, no? Si yo pudiera escoger, diría: yo me sacrifico por ellos,
porque Pablo entiende el amor sacrificial que tuvo Cristo por nosotros, que dio su vida por nosotros y tiene el mismo sentir. Me encantaría poder dar mi vida por mis hermanos, ¿no? Mis parientes, los que son según la carne. Claro, él sabe que esto no puede suceder, porque el justo debía morir por el injusto. La única forma en la que se puede pagar la deuda es que alguien hiciera justicia, y ese alguien solamente puede ser Cristo, perfecto, sin pecado, como el Cordero de Dios. Pero cuando creemos lo que Dios dice, ¿no? Cuando vemos la palabra de Dios y por la gracia de Dios y su Espíritu nos abre los ojos y creemos su palabra, entendemos lo que significan para nosotros los primeros 8 capítulos. Y decimos, amén, gloria a Dios, yo creo, soy hijo de Dios. Pero luego repasas y regresas al pasaje que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y dices, ok, yo ya creí, ¿no? Esa dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo la tengo porque yo ya creí, gracias, amén. Pero ¿y los que no? ¿Y los que todavía no creen? ¿Qué pasa con ellos? Y ahí es donde surge esto que dice Pablo, ¿no? La tristeza, el dolor en el corazón de decir, hijo, yo no quiero que fulano se pierda. Yo no quiero que esta persona que yo amo se vaya a perder. Entonces así empieza esta sección, diciéndote por qué está preocupado y de dónde surge este amor por compartir la palabra. Porque yo no quiero que la gente que conozco, que amo, se vaya a perder. Entonces me interesa compartirles, me interesa que escuchen por qué. Pues a lo mejor para que alguien crea y pueda ser salvo. Entonces este concepto vamos a regresar varias veces. Entonces cuando está hablando, cuando está empezando a explicar estas cosas, anticipa que pues va a haber preguntas, anticipa que va a haber a lo mejor algunas objeciones y las trata de abordar. Y empieza a explicar, ¿no? Porque así es como a veces usa Dios a Pablo como escribe, ¿no? Porque está hablando de los israelitas y de repente, ¡bum!, se desvía a explicar cosas de los israelitas y luego regresa al punto inicial. Porque está diciendo, ¿no? Que mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces, Dios aquí nos explica varias cosas por si hay algunas dudas sobre los temas delicados. Y él está triste por sus parientes judíos. Pero está aclarando que los judíos no se salvan. O sea, está triste por sus parientes judíos porque no se salvan por ser judíos. Y Dios va a usar el mismo cuadro de cómo escogió a la nación de Israel entre todas las naciones. Dios escogió a ellos para que fueran su pueblo especial, su pueblo escogido, su pueblo bendecido, ¿no? Y entendiendo esta elección, que fue porque Dios quiso y los escogió antes de que fueran pueblo, ¿verdad? Porque llegó con Abraham y dijo, de ti voy a hacer una gran nación. ¿Por qué? Pues porque quiso. De esa misma forma, y ilustrando al creyente cómo eligió a Israel, nos explica cómo nos escogió a nosotros también. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Dice, pues obviamente los descendientes de Israel, ¿no? Los que son hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. Y luego habla de los descendientes de Abraham, ahora sí que según la sangre. Pero es el versículo 4, que estos que son israelitas, de los cuales son, y hagan una lista, ¿verdad? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, de este pueblo de los judíos, de los descendientes de Abraham, vienen estas cosas espectaculares. Y vamos a tomarnos un momentito para explicar cada una de esas cosas, porque son unas bendiciones que Dios nos ha dado por medio de este pueblo a todas las naciones. Entonces les veo que ágilmente me acompañen a Éxodo 4:22. Amén. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel como pueblo, Dios llega y los va a sacar de la esclavitud de Egipto y le dice, mi hijo, mi primogénito. Es importante, es hijo con minúscula, ¿verdad? Dios lo escogió
para que recibiera las bendiciones de Dios entre las demás naciones. Y no porque Dios quería que a todas las demás naciones les fuera mal, sino que iba a usar a la nación de Israel como un ejemplo de lo que sucedía cuando estabas con el Dios verdadero. Los iba a engrandecer, los iba a bendecir, para que las demás naciones pudieran llegar a conocer a Dios. Las iba a usar como ejemplo. Entonces Dios escoge a Israel y le llama su hijo. Pero también dice el pasaje esa mañana que de ellos viene también la gloria. Y dices, ay, qué interesante. Vamos a ver varios pasajes de Éxodo para que no lo pierdan ahí. Éxodo 24:16. No sé si me pudieran apagar este aire, por favor, para que no me... Tengo mucho calor, pero prefiero hablar. Éxodo 24:16. Dice así: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Entonces dice que la gloria de Dios estaba en el monte Sinaí. Esta es la misma gloria que vemos después en el tabernáculo. Es la misma gloria que vemos después en el templo. Entonces ningún otro país, ninguna otra nación en la historia de la humanidad ha podido decir que la gloria de Dios estaba con ellos. Es algo espectacular. Y solamente sucedió con los judíos, con los israelitas. Pero también dice que de ellos es el pacto. Y dice, ¿se acuerdan? Dios de pactos, ¿verdad? Todo lo que vimos en todos los pactos que hemos visto en Panorama. Pero hay uno que sobresale, ¿no? Que es Génesis 12, del 1 al 3. El pacto que sobrepasa a los demás y que es el chiste, el pacto que tiene Dios con la nación de Israel, cuando todavía no es nación, ¿verdad? Génesis 12, amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, Dios lo que quería era bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su bendición a Israel. No era algo exclusivo de los israelitas, sino que la bendición hacia el mundo iba a venir por medio de esta nación. Por eso dice que de ellos era el pacto, la adopción, la gloria, el pacto, y también vemos que de ellos era la ley, la palabra de Dios, Éxodo 19:5. Amén. Vemos como Dios le da la palabra, Dios le da la ley a Moisés y le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tiene también el pacto con la nación de Israel de su ley. ¿A qué otra nación descendió Dios y le dio una ley? Una ley tan perfecta en todos los sentidos como la que Dios le dio a Moisés para toda la nación de Israel. Por medio de la ley hasta la fecha todos sabemos y conocemos más de Dios, qué le gusta, qué no le gusta, las reglas, cómo le hacemos para que funcione la sociedad. Todas las constituciones que funcionan se basan en los principios de la Biblia, es increíble. Y gracias a la ley que Dios le dio a ellos, a los israelitas, nosotros conocemos eso. No solo la adopción, la gloria, el pacto, la ley, sino que también el culto. El culto se entiende como el servicio del templo, lo que Dios había preparado para que los descendientes de Aarón, ¿no? Todos los levitas, toda esta tribu, hicieran de día y de noche. Éxodo 29. Y esto es increíble porque por medio del servicio del templo íbamos a entender todos los cuadros que Dios quería que entendiéramos.
Había una forma en la que la nación podía ser perdonada por sus pecados. Y cualquiera que quisiera se podía ser judío. Ese era el chiste. Que cualquiera, o sea, que llegara y viera, dijera, yo quiero ser seguidor de Dios, bienvenido. Y la responsabilidad de que la gente pudiera ver esto, pues era de los descendientes de Aarón. Entonces dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y en el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. O sea, todo lo que les dijo que tenían que hacer en el tabernáculo era porque Él iba a estar morando entre ellos. Increíble. Increíble cómo por medio de este pueblo recibimos tan increíbles bendiciones. Y por último, y creo que el más importante, es las promesas. Las promesas que Dios nos ha dado por medio de esta nación. Y que, como hemos visto en Panorama, todo apunta hasta Cristo. Y eso nos lo explica Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, amén cuando lo tengan. Y van a entender más porque leímos Génesis 12, ¿verdad? Pero dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es increíble porque tú agarras y lees en Romanos una lista de cosas y dices, pues suena bien. Pero si te pones a detalle a ver cada una de las cosas de las que está hablando Pablo en este capítulo, dices, oye, sí hemos recibido cosas espectaculares, obviamente de parte de Dios, por medio de los israelitas. Y Dios los escogió entre todas las naciones para ser su pueblo escogido. Pero qué importante es entender, como ya lo ha explicado, ¿no? Toda la carta que hemos estudiado, que no fueron elegidos para salvación, fueron elegidos para ser su pueblo especial. Y claro, de Israel pues vino Cristo. Gracias a eso es que todos los demás, tanto ellos como nosotros, podemos tener salvación. Por eso el versículo dice, el versículo 5, de quien son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Siempre decimos al principio de la reunión, creemos que Jesucristo es Dios porque la Biblia lo dice. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pues claro que la nación de Israel es especial, claro que los israelitas son especiales, por el simple hecho de que de ellos vino Cristo. Ya con eso son especiales. Pero no tiene nada que ver con la salvación, el ser israelita. Continúa diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo vuelve a recalcar, lo vuelve a explicar. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Recalcando el hecho de que los judíos también necesitan salvación. O sea, no son salvos por ser israelitas, no son salvos por ser descendientes según la sangre, según la carne. Y ya lo ha explicado varias veces. Sino que son descendientes, son hijos de Dios los que creyeron, como Abraham, como Isaac, los que creyeron, los que tuvieron fe en Dios. Entonces, después de esto se pone a explicar un poco cómo es que Dios escoge, ¿no? Y vuelve a usar el ejemplo de la historia. Y es importantísimo que sepamos la historia de Israel, porque si no conocemos la historia, vamos a repetir sus errores. Es un dicho muy típico, si no conoces la historia vas a repetir, claro, porque así pasa, ¿no? Entonces es importante que entendamos la historia de Israel para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Y nos va a explicar cómo es que Dios escoge. Dice en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta:
por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién iba a tener el hijo? Sara, la estéril. Y Abraham dice, bueno, mientras voy a hacer un hijo con Agar. No, ese no es el que yo quería, ¿no? Y también tuvo hijos después Abraham, pero el hijo de la promesa iba a ser el de Sara. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, todavía ni nacía, y ya dijo, de esta va a nacer el hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, y pone entre paréntesis, ¿no? Pues aún no había nacido, ni habían hecho nada, ¿no? Ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dice, el mayor servirá al menor. Y más adelante dice, a Jacob amé y a Esaú, más a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo es que no habían hecho nada, todavía ni nacían, y Dios ya había elegido, ya había escogido por dónde iba a ir. Pero es importante que entendamos esto en el Antiguo Testamento. Todas las elecciones que vemos era para mostrar de dónde iba a venir el Mesías. ¿Sí se acuerdan? Los que han estado viniendo a Panorama. O sea, Dios los escoge para que la gente supiera que de ahí iba a venir el Mesías. Muchos de estos personajes los hemos estudiado. No eran vidas ejemplares. No los escoge Dios porque eran espectaculares, como vimos aquí. Todavía ni nacían. Todavía no habían hecho absolutamente nada. Y Dios ya los había escogido. Entonces no eran especiales por lo que habían hecho. Eran especiales porque Dios los había escogido para ir señalando el camino de dónde iba a venir el Salvador. Entonces empiezas a entender el cuadro de la elección. Nos está explicando que así como Dios escogió a la nación de Israel para que identificáramos al Mesías, el chiste de toda esta elección era que identificáramos al Mesías. No se salvaban ellos por ser israelitas, sino que de ahí iba a venir la salvación que todos necesitamos. Entonces, no, esa elección que hace Dios, que como dueño de todas las cosas, pues está en su derecho de poder hacer, ¿no? La Biblia lo menciona como la soberanía de Dios. Cantábamos ahorita eso. Dice al Dios soberano. Entonces, ¿qué significa la soberanía? Estar sobre todas las cosas. Es la autoridad máxima. Un reino soberano, ¿no? Un rey soberano generalmente sobre un territorio. Entonces no sé si entendemos quién es Dios. No sé si entendemos que es el Dios soberano, porque está sobre todo. Hay muchas frases en el Antiguo Testamento que nos dejan claro que estas personas entendían quién era Dios. Dicen, Señor sobre todas las cosas, ¿no? Le dicen, el Dios que creaste los cielos y la tierra. ¿Quién más poderoso que el que creó todo lo que vemos? Increíble. Dice, Dios de todos los reinos de la tierra. Otra frase dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Estas frases las encontramos en Salmos, en los profetas, y puras personas que entendían bien quién era Él. Y esa soberanía le da, vamos a decir, derecho de hacer lo que Él quiera, porque es dueño de absolutamente todas las cosas. Y lo que sigue es esta batalla que vamos a enfrentar con nuestra lógica humana. Una de las oposiciones principales a la soberanía de Dios es que nosotros pensamos, como personitas que nos creemos más de lo que somos, ¡ay, qué mala onda Dios! ¡Qué gacho! ¿Por qué escoge a unos y a otros no? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 14? Después de que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pregunta, a ver, ¿estás pensando eso o no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y vuelve a decir, en ninguna manera. Porque la soberanía de Dios no es injusta, o sea, no es injusta para nada. No tiene nada que ver con la injusticia. ¿Cómo que injusticia? A ver, vamos a repasar el concepto de justicia que ya repasamos todos los capítulos anteriores de Romanos. Pero si hablamos de justicia, es recibir lo que merecemos. Y lo que merecemos es ser destruidos por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces no estemos hablando de justicia si no entendemos el concepto. Lo que merecemos es ser destruidos. Entonces, a ver, mejor hacemos caso a las palabras de Jeremías y decimos, a ver, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Entonces nos desubicamos a veces, no entendemos quiénes somos y quién es Él. Y no magnificamos verdaderamente la misericordia de Dios. Entonces hay que saber cuál es nuestro lugar y hay que saber cuál es Él, cuál es el lugar de Dios. Y empieza a dar otros ejemplos, ¿verdad? Porque sigue diciendo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, yo voy a dar misericordia y voy a compadecerme de quien yo quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser escogidos, para cambiar la opinión de Dios, para sugerirle algo. Dios es Dios, Dios es soberano y nosotros somos su creación. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¡Ah! Ahí está. ¿Ya ves? Qué mala onda Dios. ¿Por qué lo endurece? Dice el versículo 19, justo lo que estamos pensando. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si tú me estás endureciendo, ¿por qué me echas la culpa? ¿Por qué me estás diciendo que qué mala onda? ¿Por qué me estás diciendo que esto y que el otro? Pero como dice Dios, ¿quién le va a decir a Dios, ¿qué haces? A ver, no, a mí ven y dame explicaciones. ¿Qué actitud a veces tenemos de que Dios nos venga y nos dé explicaciones? No estoy de acuerdo con tus cosas, no estoy de acuerdo con cómo hiciste esto, no estoy de acuerdo con cómo me hiciste a mí. Ah, caray, estás altercando con tu Creador. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si yo quería ser jarra, me hiciste vaso y chaparro, ¿no? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No puede hacer lo que él quiera? Pues es el alfarero. ¿De quién es la masa? Pues de él. ¿Y quién es el proyecto? Él. ¿Para qué está haciendo los vasos? Pues para lo que él quiere. No, yo no quiero hacer vasos. ¿Está hablando la masa? ¿Qué onda? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Porque la justicia de Dios tiene que ser paciente por esos vasos y por esa maldad. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y un gran ejemplo de esto es la vida de Nabucodonosor. Lo estudiábamos hace un par de semanas en Panorama, ¿no? Posiblemente, por lo que dice la Biblia, no haya un rey más grande en la historia de la humanidad que Nabucodonosor. O sea, un reino más impresionante, un reino que la misma Biblia dice que no va a quedar absolutamente nada. Y por eso vemos Irak y toda esa zona, es un desierto horrible, no hay nada. Y dices, pues no creo que haya sido tan grande porque pues no sabemos nada de él. No, porque si lees la Biblia te das cuenta por qué quedó como quedó. Lo engrandeció una cosa que era la cabeza de oro de la estatua de la visión de Nabucodonosor. Entonces, para que dimensionemos el tamaño de su reino, el tamaño del poderío que tenía Nabucodonosor, y vean lo que él dice en Daniel 4, versículo 34. Un poquito de tiempo atrás, estaba paseándose por su palacio, ¿no?, en Babilonia, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No? Está cacareándose a sí mismo, ¿no?, la grandeza de su reino. Y Dios le dice, a ver, compadre, ubícate. Todo lo que tienes te lo he dado yo. Y para que sepas que yo soy Dios y que tú eres un vasito, te voy a convertir en un animal. Dice que se convirtió como una vaca, ¿no? Que estuvo 7 años comiendo el pasto, durmiendo afuera y mojándose con el rocío de la mañana. Hasta que en el versículo 34 como que reacciona y dice,
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Pues imagínense que el rey más poderoso del mundo entendió, después de 7 años de comer pasto, dijo: ya estuvo, ya entendí, Dios es el rey sobre toda la tierra. Y lo increíble de este pasaje que estamos estudiando es que a la conclusión a la que nos está llevando Dios por las palabras de Pablo, es que todo lo que ha sucedido, todo lo que vemos en el pasado, todo lo que ha hecho con la nación de Israel, es parte del plan de Dios para que tú y yo estemos aquí en este momento. O sea, imagínate todo lo que ha sucedido para que nos haya llegado su palabra, para que como gentiles, todos los que estamos aquí somos gentiles, podamos ser llamados hijos de Dios. Porque dice: ¿y qué a ti, no? O sea, ahora sí que ¿qué te importa si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Hola, vasitos de misericordia. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esto se me hace espectacular, porque la salvación misma, el hecho que podamos ser llamados hijos de Dios, es evidencia de la misericordia de Dios. O sea, el hecho de que haya posibilidad de ser salvos es evidencia de la misericordia de Dios. Y yo he llegado a la conclusión que esta vida, el hecho de que existamos, el hecho de que estemos respirando y estemos vivos, es evidencia de la misericordia de Dios. ¿Y por qué lo sé? Me remonto hasta el inicio de los tiempos, cuando está Dios con Adán y Eva. Y estos dos deciden pecar, deciden desobedecer a Dios. Y les dice Dios que el día que de ese árbol comieran ciertamente morirán, ¿se acuerdan? Entonces deciden comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y lo primero que hace Dios es: vamos a sacarlos del huerto, vamos a sacarlos de aquí. Y explica: no vaya a ser que extiendan su mano y agarren del árbol de la vida y vivan para siempre. Y dices: a ver, ¿por qué está diciendo eso? Porque ahora, con esta naturaleza caída, con ese pecado, si agarraban del árbol de la vida, iban a vivir para siempre, iban a ser condenados para siempre. Entonces, en su misericordia, Dios los saca del huerto para que tengan este chance de poder reconocer a Dios, este chance de cumplir, de cubrir su pecado con lo que Dios les iba a decir, que hubiera la forma en la que algunas personas se pudieran salvar. Dices: qué increíble es la misericordia de Dios, porque el plan original no es que nos perdiéramos, era que estuviéramos con Él para siempre. Pero al pecar, al desobedecer y tener esta naturaleza pecaminosa, como que esta vida se convirtió en un chance, en una oportunidad para que veamos la misericordia de Dios, y algunos que creamos podamos ser salvos, en vez de que todos recibamos los que nos merecemos inmediatamente. Porque si fuera por la justicia de Dios, si no hubiera la paciencia y la misericordia de Dios, como dice el pasaje, todos vendríamos a ser como Sodoma y como Gomorra. ¿Que dónde están? Aniquilados, destruidos por su maldad, y es exactamente lo que nos merecemos. Entonces no nos podemos poner a pedirle explicaciones a Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello?
Señor, vasito, déjame decirte que no te debes poner a discutir con el hacedor, o sea, porque no va por ahí. Mejor, como dice el profeta Oseas, aquí en nuestro pasaje: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Como dice el dicho, ¿no? O sea, date de santos mejor, como dicen, que por la misericordia de Dios puede ser llamado hijo, puede ser llamado amado en vez de enemigo, ¿no? Ahora puede ser llamado hijo y pueblo de Dios. Entonces regresa, ¿verdad?, el pasaje a aclarar que no todos los judíos, no todos los israelitas se van a salvar, solamente un pequeño remanente. Por si alguien tenía la duda o por si alguien se sentía especial por ser israelita. Entonces, usando el ejemplo de la elección de Israel entre las naciones, para que fuera su nación especial, para que Dios por esta nación fuera a traer al Mesías, ¿no? Usando este cuadro, nos explica de la misma forma cómo es que nosotros somos elegidos. Y entre líneas podemos detectar una advertencia que va dirigida a estos escogidos. Como les decía, si no aprendemos la historia, vamos a repetir los errores, para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayó Israel. El problema de los israelitas fue que se creyeron especiales porque eran el pueblo escogido de Dios. Se creyeron tan especiales y se ensoberbecieron tanto que cuando llegó el Mesías ellos mismos lo rechazaron. No entendieron que lo que los hacía especiales a ellos era Dios, y no al revés. Entonces tienes que pensar que no te escogió Dios porque eres especial, sino que eres especial porque Dios te escogió. Lo voy a repetir. O sea, no te escogió Dios porque eres especial. Necesitaba justo tus características en su club. No. Eres especial porque Dios te escogió. ¿Y qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esta explicación tan detallada que da Pablo, que si no le pones atención te pierdes? Porque mucha gente no cree en Dios porque cree que es injusto. Ay, ¿cómo es que unos se salvan y otros no? Qué mala onda. A ver. Otra gente no está de acuerdo con sus métodos, con sus reglas, con sus decisiones. Pero generalmente estas personas es porque, o piensan esto porque no conocen a Dios. No entienden las reglas y no alcanzan a ver lo inmenso del amor de Dios, de la misericordia de Dios y su paciencia para con nosotros. Cuando una persona te dice, no es justo Dios, dices, a ver, justo sería que en el momento que tú dices una cosa mala, que tú golpeas a alguien, que tú ofendes a alguien, o que robas o que mientes, en ese momento cayeras muerto. Justicia divina. Ah, caray. Entonces no hablemos de justicia mejor, porque Dios es el que puso las reglas. Y a veces pensamos, porque vivimos en un país que a lo mejor la justicia no funciona tan bien, ¿verdad? Porque es difícil que te cachen, y si te cachan hay mil maneras de darles la vuelta. Pero Dios no es así. Dios sí te ve, Dios sí te escucha, Dios sí sabe todo. ¿Y qué crees? ¿Sigues aquí? Entonces no me digas que Dios no es justo, o que Dios es injusto, porque no pasa así en la vida. Entonces la verdadera pregunta que te deberías de hacer es, ¿por qué no me ha pasado lo que merezco? O sea, ¿por qué no me ha pasado lo que me merezco? Y la respuesta es por la misericordia de Dios, porque sigues teniendo chance. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. O sea, ya que regrese Dios, ¿no? Ya vámonos todos al cielo, estaré padrísimo. Pero dice, no, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente, ¿por qué? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no quiere que perezcas. Dios es justo, pero Él no quiere que perezcas. Quiere que llegue el momento, o sea, Él no quiere que llegue el momento que ya esté cara a cara contigo con el martillo en la mano y tenga que emitir la sentencia. Dice, vamos a esperar, voy a ser paciente para ver, ¿no?, si con el tiempo que Dios te está dando, en su paciencia, en su misericordia, en algún momento tú decides aceptar el amor de Dios, aceptar su misericordia y aceptar el regalo de salvación. Para eso es esta vida. Para eso Dios te ha dado esta vida, para que llegues al momento de decir, ah, caray, qué bueno que me di cuenta, ¿verdad? Qué bueno que escuché. Entonces, si tú estás escuchando el mensaje de Dios esta mañana, no es casualidad. Dios ha hecho una infinidad de cosas para que tú estés aquí. Y Él quiere que creas. O sea, quiere que te salves, quiere que te arrepientas, para que seas parte de su familia
y para que puedas estar con Él para siempre. ¿Qué tienes que hacer? Creer la solución, que es Jesucristo, que murió por ti, murió en tu lugar. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, y lo que recibes a cambio es la vida eterna en Jesucristo. Amén. Pero como Pablo, muchos de nosotros que a lo mejor ya hemos creído, estoy seguro que tenemos familiares que decimos, híjole, me gustaría que se salvaran, me gustaría que esta persona conociera. Y si tú sientes eso, está bien, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 9, 10 y 11. Ese amor que Dios despierta en ti por esas personas que no conocen. Entonces, Pablo está diciendo, no son salvos porque sean israelitas, porque ellos también necesitan creer. Y vamos a ver más adelante, pero pues ¿cómo van a creer si nadie les predica, verdad? No me voy a adelantar. Pero Pablo está sintiendo esta sensación de, híjole, me hubiera gustado que alguien más se salvara. Yo me entrego, que me hubiera muerto yo en el accidente en vez de fulanito, ¿verdad? Está sintiendo ese amor. Entonces no pienses por qué me salvó Dios. Ay, ¿por qué a mí y no a fulano, no a mengano? No. Mejor ponte a pensar, ¿para qué me salvó Dios? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué propósito me ha dado Dios? Vas a entender que Dios te ha dado el propósito de no solo ser salvo y estar con Él para siempre, sino para que vayas y hagas lo mismo que alguien hizo contigo. Que vayas y compartas, que hagas discípulos, que prediques, ¿no? Porque la única forma en la que podemos ser salvos es si creemos el mensaje de Cristo. Entonces quiero cerrar con una pregunta, ¿no? Si a ti te preocupa el destino eterno de la gente que amas, ¿te preocupa el destino eterno de la gente que conoces? ¿Te preocupa el destino eterno de la gente que no amas y que no conoces? Dices, tengo tristeza y dolor en mi corazón porque hay gente muriendo sin Cristo. ¿En serio? ¿Sí? Si tu respuesta es sí, pues predica. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Proclama el Evangelio. Esas buenas nuevas que Jesús nos ha dado. Que Él vino a morir por nosotros. Que tiene un plan para tu vida, ¿no? Platícales que Dios es un Padre amoroso que extiende su misericordia a todo el que estira la mano, ¿verdad? Y que tiene la salvación para todo aquel que cree en Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la enorme bendición de tener tu Espíritu que nos explica lo que tú quieres decirnos, Señor. Te damos gracias porque no entendemos los porqués, no entendemos por qué tú escoges a unos y a otros no. Pero Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la forma en la que podemos ver tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, en nuestras vidas cada día. Padre, te pido por favor que entendamos que si seguimos aquí es por algo, Señor, es porque tú tienes un plan para nosotros. Te damos gracias porque no nos has dado lo que merecemos y te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón para reconocerte a ti como el Dios soberano, como el Rey sobre todas las cosas, como el dueño de nuestra vida, Señor. Y te pido por favor que seamos una iglesia que entiende esto, Señor, y que constantemente está buscando agradarte a ti, Señor. Que cada minuto de la vida que tú nos regales, Señor, lo vivamos para glorificarte a ti, para engrandecerte a ti, para que más personas te conozcan a ti, Señor. Te pido por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.